What's up amigos, pues como cada semana les traigo otro resumen ahora de esta película que apenas hace unos meses se estrenó y que hasta se volvió algo popular por esas sonrisas psicópatas que en varias redes comenzaron a verse. Así que comencemos con Smile. Pues en este filme la protagonista será la psiquiatra Rose, quien primero atiende a Carl, un hombre que decía que todos, así como él, iban a morir, repitiendo una tras otra esas mismas oraciones. Pero después de este man, llegaría una chica mucho más loca, que tuvieron que amarrarla pues estaba demasiado frenética. Bueno, justo cuando la doc ya se iba, le piden que antes vea a esta morra, pues la enfermera le decía que según su expediente, la chica enloqueció después de haber visto cómo su profesor se mataba a punta de martillazos. Cuando intenta hablar con la loquilla para conocer las razones de por qué se pudo deschavetar, esa le dice que vea a alguien. A veces ese alguien podía ser un desconocido o a veces parecerse a un conocido, como a su abuelo que había muerto cuando ella tenía 7 años. Pero el caso es que ese alguien siempre sonreía. Y no solo eso, también le decía que ese mismo día la chica moriría. Y en ese instante la locura otra vez comenzó. Así que pues le entró miedito a la doctora, que habló a urgencias y cuando volteó a ver a la chica, ahí estaba ella, parada, con una sonrisa maquiavélica y con un pedazo de vidrio que pasaba por todo su cuello. Llegando los enfermeros ya muy tarde. Bueno, pues la policía tuvo que investigar qué fue lo que sucedió, así que le hacen unas preguntas a la doctora y esa les dice que según la chica veía una presencia maligna, pero lo impactante de todo esto es que antes de morir la chica estaba sonriendo. Pero a pesar de toda la locura que diariamente vivía Rose, esta muerte le provocó un gran shock, que de repente en la oscuridad de su casa veía a la jodida chica loca sonriéndole. Ya con la llegada de su prometido, van a la cena que tenían con la hermana de la doctora. Y aparte de recordarle a Rose de no faltar al cumpleaños de su sobrino, la empiezan a criticar por tener un trabajo muy asqueroso como decían ellos, que era el de estar entre locos. Ya al siguiente día, uno de los policías llamado Joel la estaba esperando, pues al parecer los dos ya se conocían y pues se preocupaba por la doctora Rose. Pero la doctora no se sintió cómoda con la presencia del poli, que simplemente lo abre. Bueno, investigando más sobre lo que la loca había presenciado con respecto a la muerte de su profesor, lee que este man antes de suicidarse también había sonreído. Y al asomarse en la ventana a lo lejos, nuevamente se le aparece la muerta. Cuando va a visitar al loquito de Carl, este güey simplemente le espera con una grande y maniática sonrisa, sin moverse, sin parpadear, hasta que repetidas veces le dice que la doctora iba a morir. Así que Rose gritó por ayuda, pero cuando todos llegaron y ella volteó, el don solo estaba tomando un sueñito, y aún así lo inmovilizaron a la fuerza. Así que su jefe la regañó y le pidió que por todo lo que había pasado del suicidio, de que no dormía bien y por su propia salud mental de la doc, le daba a la de a huevo unas vacaciones. Y por supuesto, ella no estuvo muy de acuerdo. El caso es que empezando con esas vacaciones, decide comprar el regalo para su sobrino, para después ir a descansar en su casa con un vinito. Pero el estrés y trauma aún no se le quitaba, y menos cuando la alarma de su casa sonó porque alguien al parecer se había metido. Y cuando la policía le habla por lo de la alarma, le preguntan si no había dejado entrar a alguien. Lógicamente dice que no, pero la voz del otro lado del teléfono la cuestiona si eso es lo que realmente ella creía, hasta que nuevamente escucha el teléfono sonar sacándola de pedo, pues porque ella según traía el auricular en la mano. Bueno, cuando llega la policía y su esposo le comentan que no había nadie, pero Rose estaba que se la llevaba a la chingada, pues no entendía qué le estaba pasando y temía que creyeran que ahora ella estaba loca. Y todo cada vez la presionaba más, pues su gatito no llegaba a su casa, lo que hizo que se entristeciera.
Como no podía dormir la morra, comenzó a escuchar las grabaciones que había hecho de la chica loca. En ese momento aparece el rostro de la muerta, asustándola y sacando un cuchillo. Y pues su esposo se friqueó cuando la vio bien alterada. Bueno, pues resulta que ahora Rose va a ver a una psiquiatra, una doctora que ya antes había atendido a nuestra Rose, platicándole todo lo que le había pasado y cómo le afectó que hasta alucinaciones comenzó a tener. Así que lo único que pedía es que le recetaran un tranquilizante, pero su colega le comenta que lo mejor es que mantenga su mente ocupada y que reanuden sus sesiones. Bueno, pues Rose se preparaba para ir al cumpleaños del morrito tratando de taparse con maquillaje esa cara demacrada por la locura, ahora siendo ella quien mostrara sonrisas falsas, mientras presenciaba una despersonalización en medio de la gente. Y cuando el niño abre el regalo que le había traído su tía, lo que horriblemente encuentra es el cadáver del gatito, destrozando más a la doctora, mientras todos la veían como una jodida loca. Y al fondo, una de las invitadas viéndola con esa sonrisa burlona, una sonrisa que nadie más veía más que Rose, hasta que se le aparece frente a ella, haciendo que caiga sobre una mesa de vidrios y se corte frente a niños y familias. Después de recibir atención en el hospital, le dice a su esposo que algo raro le estaba pasando, diciéndole que hay una especie de espíritu castrante que la andaba molestando, el mismo espíritu que molestaba a su paciente que murió, y ahora sentía que ella corría peligro. Pero el man la tildó de pinche vieja loca, mientras ella solo le imploraba que le creyera. Bueno, pues Rose había investigado que la esposa del profesor que se suicidó seguía viva, así que la fue a ver para sacar más información, viendo pinturas de sonrisas que había hecho este señor. Y de igual forma, la difunta esposa le comentó que su esposo vio a alguien morir frente a sus ojos, pero la doctora estaba tan desesperada por más información que la señora mejor la corrió. Así que recordó que quien podría ayudarla era el policía llamado Joel, quien en realidad fue su expareja y aún sentía algo por la doctora. Entonces le pidió que viera si el profesor había sido testigo de alguna muerte, y resultó que sí, que vio como una señora se suicidó en un hotel donde él también se hospedó. Ahora le pidió que investigara sobre la señora, si ella vio alguna muerte, y resultó que también había visto un suicidio. Pero lo que llamó más la atención es que este último, antes de suicidarse, tenía una gran sonrisa en su rostro. Así que fue a demostrarle a su prometido la investigación para que le creyera, pero encontró a este man con la psiquiatra, ambos esperándola pues creían se había desquiciado. Esto provocó coraje en Rose, que cortó con este güey. Después decide ir con la güera, pero la hermana tampoco le creía, de hecho la veía más enferma comparándola con su madre. Pero la doc le dijo que qué huevos mencionar a su mamá cuando ella simplemente se fue al ver que su madre enloqueció. Así que la muy chucha de la hermana se indignó y le dijo que lamentaba que Rose fuera quien encontrara el cadáver de su madre, pues sabía que el suicidio de su progenitora la había jodido, pero ella debía seguir con su vida y dejar toda esa mierda atrás. Y bueno, desgraciadamente la güera le dio ahora la espalda a su hermana, mientras que la doc seguía enloqueciendo. Cuando el poli se vuelve a comunicar con Rose, le dice que hay 20 personas conectadas entre sí, pues cada uno fue testigo del suicidio del otro. Pero hubo un testigo que saltó esa maldición, pues aunque vio un suicidio, él no murió, pues mató a alguien más. Así que ambos van a investigar a este reo y sin que la doctora le dijera que ella era la siguiente, le pide que le dé información si sabe cómo romper esa maldición. Pero este man le dice que lo único que sabe es que la forma que uno no muera es pasando esa condena. El que sigue en la cadena debe matar a alguien más frente a otra persona para que ceda su lugar al nuevo testigo. Pero la doctora no aceptó matar a nadie, lo que la dejaba en el mismo lugar. Al día siguiente fue visitada por su psiquiatra, quien según estaba preocupada por ella, pero algo raro había en su doctora, pues de repente recibió una llamada y la que estaba al otro lado del teléfono era la misma doctora quien según tenía enfrente, dándole una gran sonrisa y caminando hacia ella para reírse en su cara. Pues ya no había de otra. Si quería acabar con eso, algo tenía que hacer. Así que se fue con el tronado de Carl y cuando la vio,
este man se puso demasiado nervioso atrayendo a su jefe, dando oportunidad de matar a alguien y tener a un testigo quien viera esa muerte. Pero a pesar de apuñalarlo varias veces, este loco solo se reía. Así despierta de esa pesadilla, pero su jefe se da cuenta de su presencia y del cuchillo que traía la doctora consigo, así que la chica huye. Entonces Joel le marca y ella le dice que sabe cómo acabar con todo eso. Si el espíritu necesita testigos para ir pasando de víctima en víctima, entonces ella lucharía contra él, pero sola, sin la presencia de nadie. Así es como llega a una casa deshabitada donde ella y su hermana crecieron, donde recordaba haber visto a su madre tendida, muriendo de sobredosis, y esta imagen de su madre la culpaba por no haberla ayudado, hasta que la madre comenzó a sonreír, para después entre las sombras aparezca un ser horrible, alto, quien venía por esa mente enferma y débil de Rose. Así que la Doc golpeó a este espíritu con una lámpara de aceite, haciendo que se quemara con aquella casa que solo guardaba recuerdos traumatizantes para la doctora, creyendo así que si lograba superar su pasado junto con sus traumas, aquel malvado espíritu moriría. Cuando regresa con Joel, pues fue el único que en realidad le creyó en todo ese desmadre, le dice que lamenta todo, su forma de ser, la forma fría y distante que lo trató cuando eran pareja, pero todo era por miedo a que la gente supiera todo su sufrimiento que guardaba. Y entonces el poli le dice que se quedaría con ella para siempre, cayendo nuevamente en las sombras y mostrando la sonrisa desquiciada del poli para ir tras ella. Y Rose nuevamente se encontraba frente a esa casa de su niñez. En ese momento, quien llega, y ahora sí de verdad, es Joel. Así que la doctora se encierra mientras la chingadera esa grandota se le aparece otra vez, dejando en shock a la doctora, metiéndose más y más en su mente, para que al final el pobre policía sea el testigo de esa sonrisa que le mostraría la doctora Rose antes de acabar con su vida. Terminando el filme con la idea de que pues el policía continuaría con esa maldita cadena de traumas, donde en realidad, amigos, todos tenemos un pasado que nos duele y que como todo órgano o sistema de nuestro cuerpo, la mente también necesita ser cuidada y ser curada si es necesario. Espero disfruten este video y nos veamos pronto aquí en el canal. Cuídense.